Hola, Fer. Sí, va. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? ¿Cuánto tiempo? Qué muy bueno bien. verte. Muy bien, pasa. ¿Cómo Bueno. viajaron? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Mirá, tenés tus alemanes acá. Ah, están ahí los niños recibiendo la visita. Uy, se me rebalsó. Está como el río Gualeguay, mira. Sí, este viene más. Sebastián, ¿cómo te calificarías o te definirías? Porque de alguna forma sos un fotógrafo, pero también sos un documentalista, haces cine. ¿Con qué te identificás o cómo te denominarías? Bueno, es difícil por ahí pensar qué es uno, ¿no? Creo que tiene que ver con una búsqueda, sobre todo. Yo empiezo, cuando me voy a Buenos Aires, lo primero que hago es estudiar, empecé la carrera de diseño y después seguí con óptica, la carrera de óptica. Y ahí fue que en el tercer año de la carrera empecé a ver el tema de la fotografía, el tema del revelado sobre todo. Y ahí fue como un descubrimiento que a mí me terminó como encantando, así me llamó mucho la atención el proceso del revelado. Y me fue llevando hasta encontrarme con Gabriel Balanzi, que fue como mi maestro, digamos, y con el que empecé a desarrollar toda una tarea, o si se quiere, un trabajo, proyecto de obra propio. O sea que ahí fue el, digamos, como que te hizo... Ahí hubo un clic, sí. Sí, en la edición de este taller de clínica de obra que empezamos a ver, sobre todo autores. A mí me voló la cabeza, digamos, el hecho de empezar a ver fotografía de autor. Y en esta pregunta que vos me decís de cómo me defino yo, la verdad que en un principio yo siempre pensé que la fotografía, uno dice, uno es un artista. Me costaba considerarme artista. Yo decía, no, yo trabajo con fotografía, me gusta la fotografía, soy un trabajador. Pero en esta cuestión también siento que ser artista es asumir un compromiso. Entonces uno dice, bueno, yo soy artista y me comprometo a asumir el compromiso de trabajar, no solo para uno, porque uno también va a contar su historia o parte del relato tiene que ver con uno, ¿no? Pero yo digo, asumir el compromiso con la gente que por ahí no tiene voz. Me parece que hay una cuestión importante en eso. Entonces yo sentía, o creo al menos, que el tema de decir, bueno, soy un artista, es comprometerse con el otro. Ahora, es decir, de Buenos Aires se te produce esta situación de clic y es como que volvés a la provincia, no, viviendo en Buenos Aires, volvés Sí. a la provincia, pero para hablar o para recuperar algo de tu identidad o para poder encontrar en eso, digamos, el motivo o el eje de tu producción fotográfica. ¿Sentís eso? Vos sabés que, a ver, yo estuve en Buenos Aires 15 años, ¿no? Y en esos 15 años estuve trabajando, bueno, mucho en otras cosas, pero sobre todo en fotografía. Y los primeros trabajos que hice yo fueron sobre los alemanes del Volga, y yo vivía en Buenos Aires. Entonces volvía, o sea, cada dos meses estaba viajando hacia acá, hacía una mini gira de una semana por las aldeas, son 18 aldeas que recorrí. Pero yo todavía seguía en Buenos Aires. Entonces empecé a descubrir como una vuelta hacia estos lugares. Y que tenían que ver con mi historia también. Si bien yo no tengo nada que ver con los alemanes, todos mis abuelos son italianos. Entonces por ahí yo sentía que había una búsqueda del terruño, si se quiere, porque sí tenía que ver el tema de que estos personajes, los alemanes del Volga que viven en estas colonias, visitaban mi casa de muy chiquito con unos carros todos con frutas, verduras, artículos de la granja. Y a mí me emocionaba mucho por ahí ver llegar a estos personajes y bajar de los carros y que había toda una magia. Yo era muy chico. Pero vos sabías quiénes eran los alemanes del Volga, No, o yo no sabías tenía algo de la idea. historia. No, vos veías esos personajes. Eran los rusos de las aldeas. Los rusos de las aldeas. Eran los rusos de llamaban. las aldeas. Y ahora,
A mí me llamó mucho la atención, porque la historia de los alemanes del Volga es como algo muy... Sí. que no sé si mucha gente la conoce, porque No, por ahí se no conocen saben. en Entre Ríos, En ¿no? Entre Ríos sí, y aparte ellos son rusos en los papeles porque tienen un proceso de doble migración en realidad. En 1790 ellos se van de Alemania, claro. tentados por la zarina Catalina II, que les dice, bueno, yo les voy a dar tierra, vénganse a trabajar acá a Rusia. Y ellos emigran hacia Rusia y en Rusia se dan cuenta que los mandan hacia el sur. Entonces los mandaron como barrera de contención, como muralla para las invasiones bárbaras. Es decir, bueno, primero acá tenemos a los alemanes en el frente. Claro. Y es impresionante como después podemos ir a las aldeas y ver que las construcciones de las casas viejas de aquel entonces no tienen puerta en la entrada. Están todas construidas como si fuese una fortaleza. O sea, una casa pegada al lado de la otra, pero que la entrada está por atrás. O sea, uno cuando llega da la sensación de que, ¿cómo esta casa? Entonces, siguieron adoptando esa estructura, esa arquitectura por ahí si se quiere, de defensa. Y que en realidad uno cuando yo empecé a ir a las aldeas a hacer los trabajos de fotografía, había una cuestión así de, primero te miraban por la ventana, corrían la persiana a ver quién es el que viene a verme. Y me costó muchísimo. A pesar de que yo soy de acá de Ordina Rein y que los conocía a la mayoría de ellos porque mi viejo, que tiene óptica, entonces el pase mío era soy el hijo de. Entonces ya ahí me decían, bueno, entonces empezaba, como me conocían al óptico de Ordina Rein, yo iba a hacerle fotos, bueno, había un vínculo si se quiere. Pero si no, era hasta hace muy poco, era una cultura muy cerrada. Ellos los maestros de las escuelas eran... Esa cultura de la que habla Sebastián lo atrapó, casi como un juego desde chico, y lo definió. Y luego, desde la fotografía, intentó y logró captar su gente, su lugar, sus costumbres. La fotografía de Sebastián no deja indiferente a quien la observa, lo involucra inmediatamente. Este es tu lugar de trabajo de alguna forma, ¿no? Sí, o por lo menos, en realidad... Me concentro, me aíslo un poco. En realidad es tu lugar de trabajo cuando no estás filmando, sacando fotos. Ahora, estas son reliquias. Esta fue la primera cámara que yo me compré con mucho esfuerzo, digamos, de trabajo, porque era una cámara muy cara en ese entonces. Y a mí me llamó la atención esta cámara porque la veía cómo funcionaba y de a poco iba como desnudándola. La iba desarmando, iba viendo cómo funcionaba, cómo se ve la imagen a través del pentaprisma. Extraordinario. Entonces era como ir descubriendo el alma de la cámara. Claro. Iba como entendiendo cómo funcionaba la fotografía, cómo funcionaba la luz, qué pasaba con la luz, qué pasaba con el prisma que la desviaba y uno podía ver lo que se imprimía en el material sensible. Y me encantó esta cámara. Y después iba a pasar a la Rolei, que también funciona igual. Es una cámara bioobjetivo, uno por el cual uno mira. Ajá. Y el otro es el que refleja, el que toma la foto y la imprime en el negativo. El laburo de los alemanes lo hice con esta cámara. Pero más allá de que la calidad es impecable y tiene la textura de la foto es otra cosa, tiene otro recorte. Yo con las cámaras digitales todavía no he podido lograr la foto que sacaba con esta. Es más, en algún momento voy a volver a estas cámaras. Yo soy un fotógrafo de retrato posado. Todas mis fotografías tienen que ver con el retrato posado. Y para llegar a eso, por ahí, más con la temática que trabajo, que me tengo que familiarizar por ahí con mis retratados. Entonces esta cámara tiene que ir, va sobre un trípode, uno mira por arriba y está viendo la imagen al revés, digamos, de izquierda a derecha se da vuelta. Entonces ir a las colonias con una cámara en este tamaño, con una puesta en el trípode, con luces, con los flashes, con las cajas de flash y hacer toda una puesta en escena en el lugar, era intimidante para la gente. A mí me llevó mucho tiempo. Yo por lo general las primeras veces que voy no llevo la cámara de fotos, voy directamente la tercera o cuarta vez que voy, cuando ya estamos en contacto, que yo te decía,
cuando estamos bien en contacto y cuando empezamos a familiarizarnos es como recién saco la cámara ahí. Entonces, la sensación que tengo yo es como que los retratados se van a ver como ellos quieren verse. Eso es lo que al punto que uno Eso es lo que debería vos llegar. buscás. Claro, exactamente. Entonces, que esté totalmente cómodo conmigo, con la situación y con toda la parafernalia. Y me gusta mucho esta cámara porque uno mira desde arriba, puesta en el trípode así, y me parece como que es un poco introspectiva, como que se está mirando uno también, así. Es lo mismo que pasa con la lectura. Y no lo intimidás con la vista al retratado, exactamente. o sea, y uno, exacto, no lo está mirando al retratado, sino que está mirando acá y encuentra, ya está encuadrado todo acá. Uno, lo que quiere decir está acá adentro. Y el retratado siente eso, se siente cómodo con eso. Mi manera de trabajar con el retrato posado es previsualizar la imagen. Yo voy con una idea. Claro. Veo el lugar, veo el entorno, veo qué cosas pasan en ese lugar. Porque yo lo que quiero mostrar es parte de la vida de ellos. Entonces, un instante es... yo en un instante no puedo, o no sé, o no voy a encontrar ese instante, no es mi manera de trabajar. Entonces, toda una puesta en escena para lograr ese momento que habla de la vida del personaje, no de un instante en la vida de ese personaje. Sí. Ha de haber sido alrededor de 30 y algo de casas con familia. Algunas tenían 2 o 3 familias viviendo, vamos a poner, en una casa. Tempranito de 6:30 a 7:30, Dejando Huellas, una nueva propuesta para compartir y conocer nuestro folclore. Dejando Huellas, con la conducción de Carlos Fabián González. ¿Cuántas campañas hiciste fotografiando las diferentes aldeas? Y en las colonias yo empecé a venir en el 2002, más o menos, y recorrí 18 colonias en Entre Ríos. O sea, durante un año entero estuve recorriendo las aldeas. Para llegar así al resultado final, digamos, a la muestra, recorrí 18 aldeas. Y después recorrí para el trabajo sobre la colonia Retratos de un pueblo en vía de extinción. Eso es otra colonia de alemanes también del Volga, 2010, o sea, 8 años después. Y después, en el 2012, vuelvo a las aldeas, pero sobre todo a la aldea San Juan, que está acá cerca, y que es con la que yo más me sentí involucrado por ahí, desde lo afectivo, digamos. ¿Y si me podés mostrar fotos de esa aldea en particular? aldea? Sí, Y claro. eso es un... Esta foto se llama Los Gatitos. Gatito le decían al más chiquitito, a Maxi, porque estaba todo el tiempo escondiéndose de la gente y se escondía atrás de los árboles y te miraba. Entonces, justamente tiene esta cosa también de que para mí fue un descubrir y un llegar a la gente y llegar a lograr que el gatito posara para la foto así, Claro. era todo un logro. Pero bueno, esta foto tiene mucho significado también por los personajes, tiene mucha fuerza, está sobre unas camas de pollo, tiene una fuerza todo el lugar y ellos quemados por el sol. Y cuando se puso esta foto es la que está acá en la entrada de casa. Uh-huh. Una señora así muy paqueta me dice, esto es en las colonias de Entre Ríos, ¿no? Sí, le digo, qué raro que haya chicos rubios pobres, ¿no? Y es muy fuerte, yo sentí así como que estaba funcionando la imagen. Esta es Oscar, que también fue uno de los primeros que me recibió y esta era una estación que tenía él que ya no funcionaba. Él trabaja... Esto es en aldea Spatzenkutter, allá por Paraná. Esto es en aldea San Juan también. Esta imagen fue muy fuerte.
la íbamos a copiar en 1 metro por 1 metro porque a mí era una foto de las más fuertes que había. Y convenimos en hacerla más chica porque era como muy impresionante para la gente por ahí, un nenito con un cuchillo, las manos ensangrentadas y una sangre en la cabeza de un animal, de una vaca ahí puesta sobre la mesa, con el papá de fondo aprobando esa escena, y es como muy, muy terrible para por ahí. La gente de campo tiene naturalizado esta escena de que la vaca es un animal para comer. Por supuesto. Y por ahí en las grandes ciudades está como más domesticado todo esto y un animal funciona de otra manera. Y necesita comer la carne envasada en el supermercado. Entonces era muy fuerte, decimos hacerla, bueno, vamos a hacerla un poquito más chiquita esta foto. El documental que yo estoy haciendo ahora tiene que ver con el cuidado de nuestro río. Y mi viejo creo que tiene mucho que ver por la historia de él, por cómo se sentían ellos en el río, por sobre todo lo que nos transmitieron a nosotros, ¿no? en ese recorrido. Nosotros como compromiso y para trabajar sobre la necesidad del cuidado del río dijimos, bueno, hagamos una expedición de 13 días del recorrido de los 800 kilómetros del río, y en ese recorrido ir mostrando un poco lo que es el paisaje para nosotros. Lo que más nos sorprendió de la travesía es que se fue involucrando mucha gente y participando distintos referentes culturales de Entre Ríos en el proyecto. Sirvió como disparador también para que esos mismos referentes hagan proyectos juntos. O sea, fue como, sí, se interconectaron, digamos, gente de Federal con gente de Puerto Ruiz, porque el recorrido nace allá en el norte en Federal y llegamos hasta Puerto Ruiz, que es casi la desembocadura con el Paraná. Ahora, vos tenés una historia o una relación con el cine, ¿no? Porque esto evidentemente es una película que tu abuelo tuvo el cine del pueblo, ¿no? Sí. Es así. Sí. Y el otro día hablaba con una hermanastra de mi abuelo. Ajá. Que vino a visitarme, estuvimos charlando mucho. Mi abuelo fue el que trajo el cine a Urdiana de Rain. Lástima que no hay mucho archivo de eso, pero bueno, las primeras películas que se daban allá en los años 50 eran películas en blanco y negro con banda de sonido abajo, entonces la gente iba. Eso es maravilloso. Ahora, ¿crees que vayamos al cine? Sí, para mostrar, ¿se puede? O sea, ¿existe claro. el cine tal cual? Existe, o por lo menos cual, las mismas butacas, todo. Cambió el piso nada más, pero está todo tal cual. Sí, vamos. ¿Podemos ir al cine? Sí, claro. Tomamos el último mate y vamos para el cine. Dale. Estamos en este lugar muy emblemático para la ciudad y con mucha carga emotiva para mí. Estamos en el Cine 9 de Julio, que el responsable de esto fue mi abuelo, que vino de Italia y en los años 50 se puso a trabajar para hacer funcionar este cine. O sea, es un lugar con muchísima historia y mucha carga para mí. Y bueno, después ya en 1950 empezó a funcionar este espacio, que ya era como un galpón, y ellos lo empezaron a reacondicionar y empezó a funcionar el cine. Y funcionó hasta el año... La etapa así del fulgor del cine fue entre los años 75, 76 hasta el 88, 89 que apareció el video y bueno, claro, ya empezó a dejar de funcionar y ya el cable directamente fue
certificado de defunción para el cine, como pasó en muchas salas importantes de Buenos Aires también. Ahora, de cualquier manera, para vos, por lo que me decías, en el 75, o sea, vos viviste tu infancia en el momento de furor, digamos. Claro, sí, totalmente. ¿Y cómo fue eso para vos? Parte de mi infancia yo la pasé acá en el cine. Nosotros veníamos mucho, la casa de mi abuela, digamos, está al lado. Entrábamos por el costado del cine. Ahí está el patio, en lo que es la salida de emergencia, era el patio de mi abuela. Yo recuerdo mucho que a veces veníamos a cenar con mis abuelos, y un sábado a la noche, y de este lado se escuchaba la gente, las películas, y era muy extraño eso. Y por lo general, en los años 80, cuando mi abuelo, que era un tipo muy creativo y trabajaba mucho para hacer funcionar el cine, que cada vez tenga mejor calidad de imagen, mejor sonido, el tema de la pantalla, trabajaba mucho para eso. Cuando por ahí descubría algo nuevo en los proyectores, en la linterna de los proyectores, esas que funcionan todavía a carbono, nosotros veníamos al cine, nuestra familia, nada más, disfrutando de la proyección de una película. O sea, el cine funcionaba para nosotros. Eso era genial, Sí, ¿verdad? era genial, sí, maravilloso. Sin duda que el cine significa mucho en mi vida y en lo que hoy estoy haciendo. Yo les contaba hoy del documental que estamos haciendo y que tiene fecha ya para el estreno, y el estreno es acá en este cine. O sea, va a ser increíble venir y que el cine vuelva a llenarse, esperemos que se llene, con una película hecha por nosotros, acá por gente de Urdangarin. ¿Y qué te pasó a vos cuando viste ya el declive del cine? ¿Qué te significó? Porque supongo que también habrá sido un golpe para tu abuelo, que tenía esa presencia fuerte. Fue duro, sobre todo porque mi abuelo, los acercamientos que tenía ya desde la fotografía, mi abuelo siempre reivindicando el cine y siempre tratando de decir, las veces que nos encontramos me decía, vos que estás en la fotografía, que estás allá en Buenos Aires, tenemos que volver al cine, hay que volver a reinstalarlo. Y siempre estaba pensando en cosas nuevas para poner y que el cine siga en vigencia. Y tal vez por eso ahora estás haciendo cine, ¿no lo sabes? Sí, puede ser, puede ser. Sin duda que sí. Sebastián vuelve a las colonias una y otra vez. Es donde él encuentra la esencia de su tierra. Esos alemanes fundadores, esa gente que tímidamente lo adoptó, hoy vuelve a pararse delante de su cámara. Los vuelve a ubicar, arma la fotografía, no los intimida, los atrapa en su encuadre. Todo lo que Sebastián quiere está ahí. Ese instante.